Esos aplausos son de un espíritu ya contento, de un espíritu que ya algo ha recibido. Y si me permitís, nos vamos a tomar un tiempito para compartir palabra de Dios, algo que creo que Dios me habló hace unas semanas y lo aparté para este momento. Te invito a tener tu Biblia, tu aplicación en 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Vamos a ver si nos da el tiempo y leemos toda esta historia. Pero voy a empezar por el final, por donde no se empieza. Pero estamos en la época donde el on demand es parte nuestra y esto de, che, quiero ver cómo termina algo, lo adelanto y listo. Bueno, vamos a complacernos un poquito, vamos a hablar de en qué termina esto. Y quiero que te grabes esta frase. Goliat, porque es la historia de David y Goliat, no es el verdadero gigante, sino que es un impostor. Quédate con eso. Si tenés que recordar algo cuando te vayas es que no fue Goliat el verdadero gigante de David. No fue. Ahora, antes de apedrearme, aguardá un segundito, vamos a leer la palabra de Dios. Voy a ir resaltando algunas cosas y luego vamos a concluir con lo que Dios me enseñó durante un par de semanas atrás, con una historia que conozco desde que tengo uso de razón, porque es una clásica historia de escuela bíblica. Es muy linda la historia porque es lindo ver un chiquito tirando una piedra a un gigante y tirándolo abajo. Es muy lindo eso. Entonces la conozco, la recontra conozco, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, o sea, tiene vida. Lo que vos conocías, lo que vos leíste en un momento y Dios te habló de una determinada forma, hoy te puede hablar de otra forma. Y así lo hizo con esta historia recontra conocida por mí cuando Dios me hablaba. ¿Y qué es lo que nos choca a esta frase? A decir que Goliat es un impostor, que no fue el verdadero gigante de David. Y a veces es la religión, a veces es lo que se nos enseñó bien, pero se puso foco en algo que creo que no lo es. Y ahora vamos a verlo. ¿Qué te parece si seguís conmigo? Es buen consejo si tenés, la aplicación es muy fácil porque tocas el versículo que Dios te habló y lo podés subrayar. Si sos de los antiguos y tenés Biblia física, gloria a Dios por eso también, y tenés algo para anotar o subrayás, te lo recomiendo. La historia dice así, dice, los filisteos, un pueblo enemigo, reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl, rey de Israel, respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por un valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, subrayate eso. Llevaba un casco de bronce, subrayate eso. Su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos, pesaba más que algunas mujeres o niños de este lugar. Mirá lo que pesaba eso. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero, iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Subrayá ese versículo. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos.
Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Dos pueblos en guerra y un filisteo que medía 3 metros, que tenía todo el bronce puesto encima, establece una norma de combate. Y déjame hacer un paréntesis. No dejes que el enemigo ponga las normas de combate. Vas a ver más adelante lo que David declara. Y ya te voy adelantando. Vos y yo somos hijos del Altísimo. Entonces no dejes que el otro pelee en sus condiciones. Pelea vos en tus condiciones. Acá el rey fue flojo y permitió y aceptó el pueblo condiciones del enemigo. Así que esas eran las condiciones. Goliat dijo, bueno, vamos a hacer 1 contra 1. Él medía 3 metros, que vivo, así cualquiera. Continúa diciendo, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Cada vez que escuches por demás al enemigo vas a quedar aterrado. Cada vez que escuches por demás y asientas a sus condiciones vas a quedar aterrado e inmovilizado. Ahora bien, gracias por el ahora bien. David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano, el padre, y tenía 8 hijos. David era el menor. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, los 3 mayores, ya se habían unido al ejército del rey Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Subraya también eso. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires, o sea, burlándose del resto del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David, y te lo voy a ir resumiendo un poco, le dice, David, anda a llevarle comida, anda a llevarle esto a tus hermanos. Entonces, por eso David se encuentra en medio del campo de batalla. Por eso David aparece en medio de esa historia, en medio de ese conflicto armado. En el 22 dice, David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones, eso es lo que le mandó el padre, y se apresuró hacia las filas a saludar a sus hermanos. Versículo anterior, David, o la palabra dice que David era un blanquito, o sea, blanquito, bien, un blanquito, alguien raro, digamos, porque normalmente, si ven lo que es la casta israelita, son más como nosotros. Bueno, la palabra dice, David era alguien muy bien parecido, ¿sí? Así que imagínense cómo desentonaba quizás con el resto y cómo lo veían a él, ¿no? El 24 dice, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas, eso con respecto a Goliat. El 25 dice, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Qué bueno. El 26, y resaltalo, dice, David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mata al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? O sea, no lo había escuchado eso. Y como que yo entiendo que no le interesaba. Y a fin de cuentas, y esto es lo importante, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Qué declaración que ya nos habla de David. Qué declaración tan poderosa. Tenés a un ejército completo encabezado por su rey, escuchando y atemorizándose por lo que decía el enemigo. 1, Goliat, de 3 metros. Y tenés a un joven completamente inexperto que cuidaba ovejas, el menor de una familia, que dice, como diciendo, más allá de lo que el rey dijo, que nos van a dar al que lo derrote, ¿quién es este? ¿Quién es este para desafiar al ejército del Dios viviente? Estos hombres, continúa el 27, le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó.
¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice?, dice David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl que David estaba preguntando esto. Entonces el rey Saúl lo llama diciendo, che, si tengo uno que se anima a enfrentarlo, vamos a ver qué onda. En el 32 dice, no se preocupe por este filisteo, le dice David al rey. Yo iré a pelear contra él. El rey, subraye esto, le dice, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Acá el rey lo está mirando a David y le está diciendo, Pichi, o sea, ¿qué te comiste? Porque, o sea, estamos hablando de Goliat, 3 metros, desde la cuna lo entrenaron. ¿Alguno vio la película 300? Esa sí la vieron, dale. Capaz no leen la palabra, pero esa la vieron. Che, en 300 me llama mucho la atención cuando relata la historia del que sería el rey, cómo es criado por el padre. ¿No? Tienen esa escena que un jovencito de 12 años primero lo hacen pelear contra otro casi a muerte y luego lo mandan como al desierto, a la buena de Dios, y si vuelve, si vence contra las fieras del campo, bueno, ok, es un hombre fuerte para ese pueblo. Bueno, me hizo acordar a eso. Así lo veo a Goliat. Pero David insistió a lo que el rey le dijo. Dice, esto está buenísimo. Dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, igualito a Goliat, con un león. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Punto. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. Resalte mucho este versículo, ahora al final vamos a ver por qué. Porque ha desafiado, repite David, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió, está bien. Bueno, Saúl accede, Saúl quiere darle su escudo, le quiere dar su vestimenta que lo iba a proteger a David. David ya saben que se lo pone, dice no puedo dar ni 2 pasos, se lo saca, queda como él suele estar en el campo, ropas livianas, agarra su bolsita de pastor, elige unas piedras y las pone ahí. Va a enfrentar al filisteo, va a enfrentar a Goliat y vamos ahí. Luego de tomar esas piedras, la pone en su bolsita de pastor. Ahí no puedo, me detengo ahí, ahí no puedo no hacer una analogía con Jesús. Me llama mucho la atención, me habló mucho ese detalle que dice, tomó 5 piedras, dice el 40, lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor, luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda. Era un pastor, David. Y salió a enfrentar a un gigante. Me hace acordar a Jesús, nuestro buen pastor, venciendo, como hoy declarábamos, en la cruz del Calvario. Lo cruzo con Jesús, el buen pastor. David después tuvo sus errores. Bueno, Jesús es el excelente en todo. Es el excelente Adán, es el excelente David, el sin mancha. No puedo dejar de cruzar a David con Jesús como nuestro buen pastor, como quien pelea por nosotros, como quien nos va a buscar cuando estamos perdidos. Esa vara, ese cayado, como dice otro versículo, es el que el Señor usa para levantarnos del pozo más profundo. Es el que utiliza ese aceite para cubrir nuestra cabeza, para proteger a ese animal de pestes. Veo a Jesús que nos cuida, que nos protege. Y leyendo la historia de David no podía dejar de cruzar esto. Ahora, David te dije que se enfrenta ahí con el filisteo, con Goliat. Goliat le dice, ¿quién soy yo para que vengas vos a atacarme? Te voy a matar y voy a tirar tu carne. David le responde al filisteo, tú vienes
contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Resalte eso. Termina la historia que David efectivamente, con una honda, no como las que tenemos ahora, una honda era un pedazo de cuero, lo agarraban de las dos puntas, la piedra en el medio, le daba mazinga, soltaba una de las puntas y la piedra iba dirigida. Con solo eso, impacta en la frente de Goliat y Goliat cae de frente. Goliat estaba... Si tienen películas de guerra, me imagino que, diferente a como yo me imaginaba, que era una postura muy estática, de Goliat parado, David parado, David y lo tira, era un enfrentamiento. David, luego que dices unas palabras, yo me lo imagino corriendo hacia David. Y David corriendo hacia Goliat. Imagínese esa situación, ¿qué debería pasar adentro de David? ¿Qué había dentro de David para correr a enfrentar a ese gigante? Por eso me lo imagino, por eso entiendo que Goliat cae de frente, porque Goliat estaba avanzando. Y lo veo a David o esperándolo para atacarlo o acercándose. Se unían en un valle, dos montes, un valle en el medio. Y David lanza esa piedra, esa famosa piedra, que impacta contra Goliat y Goliat cae. Cuando cae, agarra su misma espada y corta la cabeza de ese gigante. ¿Por qué te digo que Goliat es un impostor? ¿Por qué digo que Dios traía luz sobre algo, sobre enseñanzas que tenía y me corrigió la visión? Mi visión estaba siempre en el afuera. Mi visión estaba en los Goliat, en lo que yo veía, como el enemigo importante. Y yo creo que ahí está el primer error. Capaz sin querer hemos asimilado que lo que vemos es lo importante, que lo que vemos es el enemigo, que lo que vemos, bueno, no. Goliat es un impostor. Goliat simplemente estaba ahí. Podría haber otra situación y tampoco era el enemigo esa situación. Solemos ver lo que está parado delante nuestro, solemos ver eso, solemos ver lo visible y no vemos dónde está el verdadero gigante. Hay un verdadero gigante. Goliat es el impostor. Ahora vamos a ver quién es el verdadero gigante al cual hay que derrotar. David tenía resuelto ciertas situaciones que yo creo que son los gigantes internos. No podemos concebir a David, como recién traté de relatar lo más resumido posible, le animo a que lo lea completo, es más, lea desde el capítulo anterior, ¿sí? Desde el 16. Pero traté de resumirlo, pero no podemos concebir a un David que relata el 17 sin considerar lo que creo que David tenía resuelto en su interior. ¿Me sigue? No puedo concebir a alguien con la actitud y la firmeza de David si no voy al interior de David, si no voy adentro de David, si no intento que el Espíritu me revele y lo haga también con vos, de qué tenía David adentro para enfrentar a un gigante, teniendo una diferencia de más de 2 metros de altura. Yo calculo que o más de 1 metro y pico, un David capaz 1,60 m, ponele. Bueno, Goliat más de 3 metros medía. Su armadura pesaba seguramente, todo lo que tenía pesaba lo que pesaba David. O sea, no puedo concebir a un David sin entender qué había resuelto en su interior, qué tenía claro él en su interior. Y ahí es donde te digo, vamos a ver esos gigantes que no les voy a poner nombre porque puedo condicionarte, pero sí voy a decir lo que sí David creo que tenía resuelto en su interior. David tenía resuelto primero de lo que él era capaz. El versículo 34, cuando está frente al rey, que lo está desvalorizando, le está diciendo, flaco, o sea, me parece que te estás equivocando, David le dice, rey, yo cuido ovejas. Si viene un oso, si viene un león, se quiere afanar una de mis ovejitas, lo persigo y lo hago boleta. David sabía qué cualidades tenía.
David porque lo declara, estaba con esa firmeza, con esa seguridad. Y mirá qué revelador puede ser esto, porque a veces el ambiente místico, y no digo cristiano, el ambiente místico que a veces algunos malinterpretan, eliminan tanto al ser, diciendo como que Dios tiene que hacer todo por uno, que esa persona deja de ver lo que Dios le proveyó, lo que Dios le enseñó durante su vida. David había crecido siendo el menor el menor de los hermanos, cuidando ovejas, haciendo algo que parecía que no era muy honroso, pero él sabía que eso le permitió tener ciertas cualidades. Si David tenía que hacer un currículum, él sabía qué poner. ¿Vos sabés qué poner en tu currículum? ¿Vos sabés qué cualidades ha hecho florecer Dios en vos en base a lo que has vivido hasta ahora? ¿O solo te quejás del pasado? ¿O solo pensás que Dios tiene que resolver todo como por arte de magia sin que vos intervengas para nada? Sin que vos pongas nada de vos. Acordate, tan solo unos panes y unos peces para alimentar una multitud. El evangelio centrado y coherente, entiendo yo, es el que alguien pone algo y Dios hace el milagro. No sé si nos damos cuenta a veces el mal que hace la misticidad en un cristiano. Lo místico, lo mágico. Porque te inhabilita. Creo que es tan sutil Satanás que te inhabilita diciendo vos no tenés nada para dar. Dios va a hacer todo. Y entonces uno se queda sin hacer nada, esperando a un Dios que te está diciendo que hagas algo, que des un paso, que toques el agua para que el mar se abra. David tenía en claro qué cualidades humanas tenía en pos de darlas a Dios. ¿Vos sabés qué completar en tu currículum? Espero que en esta mañana el Espíritu Santo esté sanando años, seguro, de una religión no real, no cristocéntrica, no basado en la palabra de Dios. Que lo que ha hecho es inhabilitarte para los propósitos de Dios, porque tu estima está tan baja, más baja de lo que debería, que no estás reconociendo lo que Dios ha obrado en tu vida, lo que Dios te ha permitido vivir para generar ciertas cualidades físicas o psicológicas o de inteligencia emocional, que eso hace que vos puedas ofrendarlo delante de Dios y Él haga y obra el milagro que vos no podés hacer. Espero que el Espíritu Santo esté sanando eso en nuestros interiores, para que como David sepamos qué cualidades tenemos, qué panes, qué peces tenemos para ofrecerle a nuestro Dios y que Él haga. Amén. Versículo 34, resáltalo. David sabía que él mataba leones, mataba osos. Sabía que tenía ese poder. No se tenía en poco por su estado físico chiquitito, morrudito. No decía yo porque soy blanquito, soy así medio... no, yo no soy capaz de salir a pelear. David sabía eso y sobre eso lo impulsó a seguir avanzando al siguiente punto. También tenía resuelto lo siguiente David, que Dios estaba con él. Y lo puse segundo a propósito, porque como te dije, yo veo que la religión hueca ha hecho esto como el único punto y como el punto que hace desaparecer a la persona y sus cualidades. Entonces, lo más importante es que Dios está con nosotros, pero no olvides lo que Dios ya hizo con vos. No niegues, o sea, si no lo hacemos, si nos plantamos y esperamos que Dios haga todo, porque pobre de mí, que porque soy el menor, porque nací en una familia pobre, porque nací en una familia rica, porque nací en tal lado, porque lo que sea,
no es el camino ese. David no fue sentenciado por ser el menor, por haber nacido último en una familia donde culturalmente ser el primero, el primogénito, era muy importante. Mirá qué importante es que en el capítulo 16, por eso hago mención en este punto, David sabía que Dios estaba con él, porque en el capítulo anterior vemos que es ungido como próximo rey de Israel. Así que estaban los hermanos mayores, estaba el profeta de Dios viendo a quién ungir, y otra historia muy conocida donde Dios le dice, no es él, no es él, no es Eliab, no es Abinadab. No son esos tres hermanos que hoy le decían a David, ¿qué haces acá? Yo sé que sos orgulloso, que vos solo querés venir acá para ver la guerra. Él no. Dios le dice, yo miro el corazón, no lo externo. Entonces David, unos años antes, no sé cuánto, pero por lo menos fue un capítulo antes de esta historia, es ungido. Entonces David sabía lo segundo, sabía que Dios estaba con él. Sabía sus cualidades, sabía que él en su historial tenía osos y leones muertos en pos de proteger lo que el Padre le había dado a cuidar. Y sabía que Dios estaba con él. Eso era evidente cuando él pensaba yo pasé noches en medio del desierto cuidando ovejas. Yo maté leones y maté osos. Es obvio que el Señor está conmigo también. Si no, no estaría acá. Si Dios no estaría con vos, vos no estarías hoy acá. Así que sabé que Dios está con vos. ¿Qué era lo tercero que David sabía? David tenía resuelto quién era Dios y del poder de Dios. Cuando ahí en el versículo 45 de este capítulo 17, Goliat se mofa del pueblo, David, desde que lo escucha, hasta inclusive cuando está hablando con el rey, repite lo mismo. ¿Quién es este para desafiar al ejército del Dios viviente? David tenía resuelto quién es Dios y de su poder. Muchas de las batallas que peleamos contra gigantes físicos, muchas de las batallas que peleamos contra impostores, que no son los verdaderos gigantes, es porque los gigantes adentro no están resueltos. Es porque no terminamos de creer quién es Dios. Muchas de las veces que nos enfrentamos ante nuestros gigantes, nuestros problemas familiares, económicos, nuestros problemas existenciales, nuestra depresión, lo que sea que venga a nuestra vida visualmente, esos impostores muchas veces ganan no por el impostor en sí, no porque Goliat estaba ahí parado. Ganan o hubiese ganado Goliat si David no tenía resuelto hasta este tercer punto. Él sabía realmente. Y mirá si no sabía realmente. Para mí, el declarar con tu boca, la palabra habla de esto, el declarar con tu boca quién es Dios frente a un inconverso, frente a un compañero de trabajo, eso está hablando más de vos que de Dios mismo. Él está hablando de tu fe, que tu fe está bien arraigada. Cuando vos delante de una enfermedad, de un familiar, de un compañero de trabajo, no te achicás y le decís, mirá, voy a estar orando porque yo tengo un Dios que es todopoderoso. Y me ha pasado un montón de veces que conocidos enfermos han sido sanados por este Dios. David lo tenía resuelto, por eso Goliat fue un trámite. Goliat fue un trámite. Esto me confronta tanto y hemos hablado un montón, les he hablado de mis problemas ahí de ansiedad y demás vividos. Bueno, lo que hace el ONG es maravilloso. La enfermedad de este tiempo es la no visible, no es un granito en la piel, no es un cáncer en un órgano. La enfermedad de este siglo es lo psicológico, es lo emocional. Y hombres, quiero animarlos a ser hombres de verdad y abrirse a lo que a uno le pasa y buscar ayuda y resolver sus problemas. Pero en todo ese proceso, ya se los he dicho,
lo que estaba en juego en mí en todos esos momentos donde tenía que enfrentar la situación de salir y pensar, mirá si me mareo, si me agarra una crisis de pánico, lo que sea, era mi fe. Era mi fe. Se daba una conjunción muy linda que me hizo crecer mucho y era lo que David sabía de él mismo, lo que yo sabía de mí mismo, lo que yo ya había podido superar en otras situaciones, eso me servía. Pero al fin y al cabo mi fe estaba en juego porque más allá de mis capacidades que me ayudaban y eran pilar, decía, no, yo voy a enfrentarlo porque ya lo vencí. A la par era reconocer que era Dios el que me ayudaba. Hay un equilibrio muy sano que es necesario tener entre lo que uno pone delante de Dios, entre las cualidades, entre los panes y los peces, como te dije, y luego ver también el milagro de Dios. Pero no dejes de ver los panes y peces que vos tenés por X situación. Aquel niño lo tenía porque la madre se lo dio, porque había ido al mercado. Era circunstancial. Ese niño tenía un par de panes y peces en una bolsa y los puso a los pies de Jesús para alimentar a 5.000. No olvides los panes y peces que vos tenés para que Dios haga el obrar en tu vida y el milagro. Ese equilibrio que hoy entiendo mediante esta palabra me hizo vivir el Señor y sigo viviendo y aprendiendo. No dejaba de ser una prueba de fe. No dejaba de ser, pero de una fe verdadera. De una fe verdadera. En el medio de esas situaciones en mi cabeza que pasaban miles de pensamientos, era, pero entonces ¿qué? No salgo, no enfrento, me quedo y espero que Dios obre. Y no era eso. Era yo salgo porque Dios me dio evidencias que puedo con esto y yo sé que Dios está conmigo. O sea, si mi pie llega a fallar, Dios está para levantarlo, pero mi pie avanzó. Mi pie avanzó. El problema de una iglesia que no avanza es una iglesia mal enseñada en que Dios tiene que hacer todo y uno simplemente mira y es un espectador. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde Dios llama a personas con falencias, como un Moisés que tartamudeaba, pero que se ponían a disposición. Personas que no les quedaba otra que decir, Padre, yo creo que no. Yo me miro y creo que no. O sea, porque yo creo que no. Pero si vos lo decís, yo voy. El problema de la iglesia de hoy, que no avanza, que no abre su boca en sus entornos, que no predican la buena noticia, es por esa mala enseñanza que Satanás ha hecho en nosotros de pensar que estamos inhabilitados, que no podemos hacer nada, que simplemente, si no lo hace Dios, acá no pasa nada. Déjame acentuar en esto. Dios ha hecho ya cosas en vos. Entonces, reconoce lo que Dios ya ha hecho en vos. Hacé la tarea de escribir tu currículum espiritual, tu currículum de cualidades humanas inclusive. Y reconoce que Dios te ha dado cosas para ponerlas en pos de la obra de Dios en donde Él te ha llamado. Y el Evangelio es para valientes. El Evangelio es para valientes. Yo quiero animarte y decirte que es posible, si no te ves así, que sos alguien valiente, sos esforzado y sos valiente. Espero que escuches de parte de Dios, sos esforzado y sos valiente, porque yo te creé. Yo no hago cosas erradas, yo no hago cosas falladas. Yo te he dado lo necesario, lo que necesito, los panes y peces que necesito para ser multiplicados. Cerrá tus ojos un rato, no estamos terminando, pero es necesario que mires para adentro. Es necesario que mires un rato para adentro y veas tu vida ya vivida, tu infancia quizás sufrida, tu situación desfavorable,
tus fracasos, tu divorcio, tus pérdidas. Es necesario que veas todo eso y puedas decidir quitar la mirada de lo que te ha faltado en la vida y puedas ver lo poco que tienes, pero que es mucho dispuesto en las manos de Dios. Puedes mirar panes y peces que no pueden alimentar más de 10 personas. Puedes enfocarte en eso y recordar que Dios es el Dios que multiplica y alimenta 5.000, 10.000 y 15.000 con panes y peces para 10 personas. Creo que es necesario eliminar lo mal aprendido, lo que te tira abajo, lo que te hace pensar que no valés, que no sos suficiente. Es verdad que no alcanzamos para 5.000, 10.000 y 15.000 solos, pero con Dios sí. Pero con Dios sí. Entonces no te quedes en el pasado austero, en el pasado de la falta y del fracaso, sino ve lo que has aprendido mediante eso. Recordá esos momentos y mirate hoy, mirá si no te hizo más resiliente, más fuerte, más resistente, más maduro. Quita las angustias, quita lo que ha distorsionado la realidad y revisá y resolvé lo que David tenía resuelto hasta aquí, que era, él sabía de lo que era capaz humanamente, él sabía que Dios estaba con él. Recordá cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Desde ese momento Dios está con vos. Si no lo has hecho y sos nuevo, nos estás mirando y sos nuevo, tenés el tiempo de poder hacer este paso de fe y pedirle a Jesús que entre en tu vida y aceptarlo como Señor y Salvador. Porque si no tenés resuelto ese paso, no vas a enfrentar a los gigantes, a los impostores, a los visibles. Si no tenés resuelto lo invisible, no podrás afectar a lo visible. El tercer punto, tenés que recordar que Dios es Dios y que es todopoderoso. Entonces ese Dios que está con vos, tenés que recordar que es todopoderoso, es el Dios que multiplica, es el Dios que restaura, es el Dios que resucita al muerto luego de 3 días. Es el Dios que abre océanos. Ese es el Dios que está con vos. Goliat se maravillaba y maldecía con sus dioses al pueblo de Israel, pero David tenía en claro algo, que el Dios verdadero era uno solo. Y que, mira vos qué mala suerte para vos, Goliat, pero es mi Dios, no es el tuyo. Es mi Dios. No son tus dioses, es mi Dios. Bueno, vamos con el cuarto punto. Recordá que, hago un paréntesis, que tenemos la bendición de tener un equipo de medios, sonido, que preparan toda una técnica para tener todas las reuniones grabadas en las redes sociales de por vida. Así que, de por vida digo, hasta que Vero las quiera borrar. No, hasta que Dios diga. Están ahí. Entonces, son herramientas para repasar lo que Dios te ha hablado. Si sos vago y no tomaste nota, bueno, podés ir a YouTube y ver la prédica. Podés compartirla. Bueno, el cuarto punto, lo que David también tenía resuelto. Él tenía resuelto qué peso le daba a lo que decían los otros de él. Lo tenía recontra resuelto. Mirá qué resuelto lo tenía, que sus hermanos mayores, sus modelos intrafamiliares, lo basureaban y a él no le importaba. Mirá qué resuelto lo tenía ahí en el versículo 28 también, que su líder político, su líder espiritual, no creía en él,
y no le importaba tampoco. En esta mañana creo que hay sanidad de hombres de Dios también que se han equivocado con vos. Que te han dicho algo que no correspondía o que te han subvalorado. Mirá, no es lo importante. Para David no era importante. No se peleaba tampoco. Respetaba la autoridad, pero no dejaba que eso afecte a su interior. Al fin y al cabo nos podemos equivocar todos. El que no se equivoca es Dios. Y David tenía en claro eso. Si Dios lo había ungido, no se había equivocado. Si Dios te llamó, no se equivocó. Si Dios te salvó, si Dios permitió que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, Él no se equivocó. Así que recorre tu vida liviano de cargas. No importa lo que dice la familia, la sangre, no importa tanto lo que dice tu líder espiritual, tu líder político. Lo que importa es lo que Dios ha dicho de vos. Ahora es muy interesante no olvidar que David nunca, aunque tenía eso en su interior, nunca se rebeló contra Saúl. Saúl hizo todo, lo intentó matar. Nunca levantó su mano contra el escogido de Dios, aunque Dios ya lo había desechado. Por eso David fue ungido como sucesor. Entonces, ojo, el que el otro se esté equivocando no te habilita a vos a matarlo. El que el otro se esté equivocando no te habilita eso. Es muy sano el vínculo, la iglesia fue creada por Dios. Es muy sano y en estas interrelaciones se dan que nos podemos equivocar, pero tenemos que siempre estar atentos a escuchar al otro. Quizás tiene razón. Y si no la tiene y tenés paz en tu interior, no es razón de división, no es razón de pelea. No es razón. Simplemente Dios dirá con el tiempo. Así que David lo tenía claro. Espero que te hayas dado cuenta quién es el impostor y quién es el verdadero gigante. Los gigantes los tenemos adentro, porque así como pensamos y creemos, así somos. Ahí está la batalla, en la mente. Y hablé de David, pero mira, si tenés hambre de Dios, podés buscar otros hombres de Dios en la palabra y podés pasarlo por el mismo tamiz. Podés no ver lo físico que le estaba pasando a la persona, sino decir, ¿cómo esta persona se plantó como se plantó? ¿Cómo fue que no renunció José luego de ser vendido por los hermanos, tirado en un pozo, ninguneado por la mujer de su jefe, con una denuncia de mentira, de abuso? Porque mirá a esas personas y pasarlo por ese tamiz. Y te va a llevar a esto, te va a llevar a ir a los inicios de esa persona, donde tuvieron un encuentro con Dios, donde Dios se le manifestó de alguna determinada forma, o por una zarza ardiente, o por un profeta que lo ungió. Algo pasó en esa persona que le estableció su seguridad interna al punto de no ser afectado por los gigantes externos. Entonces, cuando vemos a David con sus gigantes internos abatidos, vemos que Goliat fue simplemente un trámite. Goliat fue simplemente un trámite. Y en esta mañana quiero destacar y quiero declarar en tu vida, y qué tal si lo haces vos mismo, aquel gigante que ahora estabas viendo es un trámite para vos, si tenés resuelto estos puntos. La mala administración económica que te lleva a la pobreza es un trámite si tenés resuelto lo que David tenía resuelto. Los problemas intrafamiliares son un trámite si tenés resuelto lo que David tenía resuelto. Los problemas laborales, los problemas psicológicos, emocionales, los problemas de salud que nos sacan el gozo, que nos hacen preocupar de más, están resueltos, son un trámite si tenés
tus gigantes internos abatidos y en orden. ¿Qué tal si ponemos los patitos en fila, como dice el dicho? ¿Qué tal si a la luz de la palabra de Dios podemos reconocer que hay cosas internas a las cuales tenemos que hacerle frente antes de pelearnos con el hermano, con el vecino, con el jefe, con la familia, con la economía del país? Los Goliat son simples trámites para los hijos de Dios. Es necesario que Dios restaure la identidad tuya. Esto habla de identidad. Todo esto es identidad. David tenía una identidad fuerte. Y por fuerte no es que tenía mal carácter y que decía todo lo que pensaba. Callaba más de lo que debería quizás. Él tenía una identidad fuerte adentro. No tenía que competir con nadie. No competía con los hermanos, no competía contra su rey, no competía contra lo que Dios ya había declarado. Él ya lo sabía. Era cuestión de tiempo. El tiempo de David para ser rey era solo cuestión de tiempo. No intentes acelerar los planes de Dios. ¿Estás seguro de lo que Dios ha dicho sobre vos? ¿Estás seguro de quién sos en Dios? ¿Estás seguro de lo que Dios te hizo capaz? ¿Estás seguro de eso? Y tu identidad va a estar firme. Y esa identidad firme te va a dar paz en medio de las dificultades, de las tormentas, en medio de los impostores. Eso te dará paz. Eso me dará paz. Termino con esto. Romanos 1:16. Dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Te dije, el problema de una iglesia que no avanza es un problema de identidad. El problema de no avanzar y de no ser de bendición, de no ser luz en tus entornos, es un problema de identidad, de no tener resuelto lo que David tenía resuelto. ¿Qué tal si nos animamos a atacar al verdadero gigante para encontrar paz y para hacer luz? Vas a encontrar paz. Oh, la paz no se compra con nada. La paz que viene de Dios supera cualquier paz que el mundo quiera dar. Vas a encontrar paz y vas a hacer luz. Vas a encontrar que vecinos van a decir: yo quiero lo que vos tenés, qué carácter que tenés, qué firme que sos. ¿Qué tenés? ¿Cuál es tu currículum? ¿Cuál es tu currículum? Tenés cualidades para poner delante de Dios. Sabés que Dios está con vos, sabés quién es Dios y sabés que no tiene peso lo que el otro diga si lo que Dios dijo es en contra de lo que te están diciendo. Así que, identidad. Con esa identidad es que vas a llevar las buenas noticias de Dios en todo donde te muevas y donde vas a transmitir lo que hay adentro tuyo, porque no damos lo que no hay adentro. Las veces que fui confrontado por Dios en situaciones donde en una charla entre amigos, en un entorno de los del tiro, del trabajo, donde se planteaba alguna situación y yo callaba. Y los ojos de Jesús estaban ahí, mirando. Y yo decía: pucha, tengo que trabajar en mi identidad. Tengo que resolver algo. ¿Por qué no? ¿Por qué callé? ¿Por qué callé lo que digo? Lo que sé. ¿Será que no lo creo?
hay buenas noticias para comunicar. Así que, ¿qué tal si en esta mañana nos revestimos de fe? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra poca fe, para que transmitamos las buenas noticias de Dios, para que enfrentemos a los impostores en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. En todo tiempo. Dios es bueno. Si ha sido de bendición esta palabra, tomate un tiempo y ¿qué tal si compartís lo que es la transmisión, compartís un mensaje, compartís uno de los versículos en WhatsApp? Me bendice mucho cuando veo a algunos de ustedes que agarra su WhatsApp y pone historias en el medio de la prédica. Está excelente. Está excelente. Dios te está hablando y estás transmitiendo las buenas noticias. Así que te invito a que si Dios ha hablado, hoy no des un aplauso. Hoy hace algo, otra cosa. Hoy agarra tus redes sociales, hoy agarra tu WhatsApp, hace algo. Hoy, si esa persona se cruzó por tu cabeza, mándale un mensajito a esa persona. Es Dios hablándote. Y es Dios queriendo hacer algo en el otro. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.